Buenos días. Mi nombre es Alex Tinta y hoy presentaré las conclusiones del análisis del caso propuesto. Primero, introducción al caso. En el presente caso, una empresa peruana adquiere por carta, es decir, no mediante medios electrónicos, 5.000 mascarillas FFP2 y 3.000 mascarillas FFP3 fabricadas en España. La entrega se realiza en tiempo y forma, y el pago se efectúa mediante transferencia internacional. La controversia surge porque la nomenclatura técnica de protección respiratoria difiere en el Perú. De modo que el pedido realizado como FFP2 y FFP3, según la clasificación española, equivale en el Perú a FFP1 y FFP2 respectivamente. Por ello, el comprador peruano alega un supuesto incumplimiento de contrato, al considerar que las mascarillas no ofrecen el nivel de protección esperado. Este conflicto plantea diversas cuestiones jurídicas. En primer lugar, se analiza la fiabilidad técnica de las mascarillas FFP2 y FFP3 como equipos de protección individual, homologados conforme a la normativa europea. En segundo lugar, se estudia la diversidad internacional en las denominaciones técnicas, como la norma europea 149, la norma AN y OSH de Estados Unidos y la norma KN de China, que han generado el desencuentro entre las partes. Luego, se evalúa la conducta de ambas partes en la negociación contractual, bajo el principio de buena fe, tal como exige el artículo 1258 del Código Civil Español. Finalmente, se valora si la empresa peruana podría presentar una reclamación ante el sistema arbitral de consumo español. La Constitución española, en su artículo 51, establece que los poderes públicos deben proteger a los consumidores y usuarios mediante procedimientos eficaces. En consecuencia, España cuenta con un marco legal que incluye la Ley número 60 del año 2003 de arbitraje, el Real Decreto número 231 del año 2008, actualizado por el Real Decreto número 713 del año 2024, y la Ley número 7 del año 2017, que incorpora la Directiva número 2013/11 de la Unión Europea. Este marco regula el sistema arbitral de consumo como un mecanismo extrajudicial, gratuito y vinculante entre consumidores y empresas. Segundo, fiabilidad y seguridad de las mascarillas. Las mascarillas FFP2 y FFP3 son equipos de protección respiratoria homologados en la Unión Europea. Para su comercialización, deben cumplir el reglamento de la Unión Europea número 2016/425, relativo a los equipos de protección individual. Este reglamento exige que lleven el marcado de conformidad europea, también conocido como sello CE, y que estén acompañadas de instrucciones en el idioma oficial del país de venta. La norma armonizada UN-EGN número 149 del año 2001, más la actualización A1 del año 2010, clasifica los respiradores filtrantes en 3 niveles. Según esta norma, las mascarillas FFP2 permiten una penetración máxima de 6%. Es decir, retienen entre el 92 y el 94% de partículas de al menos 0.3 micras. El reglamento exige que el fabricante garantice la autenticidad del marcado de conformidad europea, la declaración de conformidad y la documentación técnica correspondiente. En resumen, las mascarillas FFP2 y FFP3 fabricadas en España ofrecen un nivel de seguridad elevado, siempre que sean auténticas y se utilicen de manera correcta, cumpliendo con la normativa europea. Tercero, nomenclatura técnica internacional. La terminología sobre filtros respiratorios no es uniforme a nivel internacional. En la Unión Europea se utilizan las clasificaciones FFP1, FFP2 y FFP3, reguladas por la norma 149. En Estados Unidos, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, conocido por sus siglas M y OSH, utiliza las categorías N95, N99 y N100. En China, el estándar técnico se denomina GB y emplea denominaciones como KN95. Estas categorías no son idénticas, aunque pueden ser equivalentes. Por ejemplo, una mascarilla FFP2 europea, con una retención aproximada del 92%, es comparable a una N95 americana, que retiene el 95%, y a una KN95 china, que retiene cerca del 94%. Asimismo, una FFP3, con una retención del 98 al 99%, equivale a una N99. En este caso, la confusión se origina porque el Perú adopta una nomenclatura distinta. Las mascarillas FFP2 enviadas desde España fueron clasificadas en el Perú como FFP1 y las FFP3 como FFP2. Esto ocurre porque Perú ha adoptado equivalencias locales para las mascarillas importadas, tomando como base los estándares de Estados Unidos o de China. Esta discrepancia técnica es conocida y reconocida. La legislación europea no obliga a unificar términos con países fuera de la Unión Europea. Por ello, ambas partes debieron anticipar que la misma denominación podía interpretarse de forma distinta. En todo caso, lo esencial es que las mascarillas sí cumplían con los estándares europeos, por lo que su nivel de protección era incluso superior al que el comprador peruano entendía desde su sistema local. Cuarto, análisis de la buena o mala fe contractual. El contrato fue celebrado por carta, lo cual obliga a ambas partes a cumplir con el principio de buena fe, conforme al derecho contractual español.
Según el artículo 1258 del Código Civil, los contratos generan no solo lo expresamente pactado, sino también todas las consecuencias que, por su naturaleza, derivan de la buena fe, de los usos y de la ley. Esto significa que el vendedor debe entregar exactamente lo acordado y el comprador debe aceptar la prestación recibida, salvo que se presenten vicios en la información o incumplimientos sustanciales. En este caso, la empresa española entregó mascarillas clasificadas como FFP2 y FFP3, conforme a la norma 149 de la Unión Europea. No consta que el contrato haya especificado otras características técnicas. Tampoco se acredita que el vendedor haya proporcionado información engañosa. Tampoco puede afirmarse que hubo un vicio del consentimiento imputable al proveedor. En el ámbito del consumo, la normativa española, como el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, exige información clara para proteger al consumidor. Aún así, el principio de lealtad contractual obliga a tener cuidado con posibles ambigüedades técnicas. Si se hubiera detectado una infracción, la vía adecuada sería el arbitraje comercial internacional, regulado por la Ley número 60 del año 2003, o bien los tribunales ordinarios. En resumen, la buena fe impone aclarar el malentendido, pero no permite resolver este conflicto mediante el sistema arbitral de consumo, que está destinado únicamente a consumidores finales. Quinto, viabilidad del arbitraje de consumo en España. El sistema arbitral de consumo en España es un mecanismo voluntario, extrajudicial y vinculante para resolver disputas entre consumidores o usuarios y empresas o profesionales. Está regulado por el Real Decreto número 713 del año 2024, así como por la Ley número 7 del año 2017, que incorpora la Directiva número 2013/11 de la Unión Europea. Según esta normativa, solo pueden utilizar este sistema los consumidores o usuarios residentes en la Unión Europea. La Ley General para la Defensa de los Consumidores, en su artículo 3, define al consumidor como una persona natural que actúa con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Solo de manera excepcional se considera consumidor a una persona jurídica, si actúa sin ánimo de lucro y fuera del ámbito empresarial. Incluso si se interpretara de forma amplia la figura del usuario, por ejemplo considerando a una persona jurídica sin fines de lucro, la empresa peruana queda excluida por su naturaleza comercial. En resumen, este conflicto no puede ser resuelto mediante el sistema arbitral de consumo español. La vía adecuada sería el arbitraje comercial internacional, si fue pactado en el contrato, o acudir a los tribunales ordinarios de España o del país correspondiente, según las reglas del derecho internacional privado. En este caso, la reclamante es una empresa peruana con fines lucrativos, por lo que no califica como consumidora bajo la ley española. Además, al no residir en la Unión Europea, tampoco tiene el carácter de consumidor comunitario. La Directiva sobre Resolución Alternativa de Litigios, conocida como Directiva ABR, establece expresamente que este sistema solo puede ser utilizado en disputas entre consumidores y empresarios cuando el consumidor reside en la Unión Europea. Por tanto, la reclamación no cumple con los requisitos formales. El solicitante no es un consumidor conforme a la normativa española ni un residente comunitario. El sistema arbitral de consumo admite solamente casos en los que un consumidor español o europeo presenta una queja contra una empresa, ya sea local o de otro país miembro. Sexto. Conclusión general. En conclusión, las mascarillas entregadas por la empresa española cumplen con los estándares técnicos y legales de la Unión Europea, incluyendo el Reglamento de Equipos de Protección Individual y la Norma Técnica 149. La diferencia en la clasificación se debe a una discrepancia internacional en la nomenclatura, no a un defecto de calidad. Por tanto, no puede hablarse de un incumplimiento contractual sustancial. El contrato se celebró entre dos empresas profesionales, y no existe evidencia de engaño deliberado ni de mala fe. Además, la empresa compradora no tiene legitimidad para acudir al sistema arbitral de consumo español, ya que no es ni consumidor ni residente europeo. En consecuencia, la vía adecuada para resolver este conflicto sería la negociación directa, el arbitraje comercial internacional o el proceso judicial ante tribunales civiles. El sistema arbitral de consumo, aunque eficaz y protector, no aplica en este caso. Sin otro particular, gracias por su atención.